Entonces, leamos ahí Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor la iluminación de tu Santo Espíritu para entender este texto. Padre Santo, muchas gracias Dios porque en esta mañana tú nos expones a tu palabra y nos expones a preguntas para volvernos, Señor, a la confianza absoluta y total en la única obra suficiente, poderosa y eficaz para nuestra salvación, la de Cristo Jesús, Señor. Rogamos que en esta mañana tú denuncies, Señor, nuestro pecado y esa tentación que se nos da tan fácil a confiar en otras cosas y en otros recursos, en otras obras que no son la obra de Jesucristo, hecha por nosotros y en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén. Bueno, recordemos un poco lo que ha venido sucediendo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Lo que está en cuestión es que los cristianos en Galacia están abandonando el evangelio, como ya les dije. ¿Por qué lo están abandonando? Porque se infiltraron unos judaizantes, es decir, unos cristianos judíos que creían que para ser recibido plenamente en el pueblo de Dios y para ser plenamente salvo, absolutamente salvo, no era suficiente con guardar la fe solamente en Cristo, no era suficiente con solo creer en Jesús. Había que hacerse judío, había que circuncidarse, había que guardar la ley, había que guardar todas las leyes dietéticas y los calendarios festivos, había que hacerse judío. Llegaron estos judaizantes allá a la iglesia de Galacia, una iglesia compuesta mayormente por no judíos gentiles, y los no judíos, los gentiles, les comenzaron a creer esa historia. Y entonces Pablo escribe para decirles, ¿qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? El evangelio de Cristo, la obra de Jesucristo es suficiente. Y él escribe entonces con dos propósitos. Primero, defender su evangelio, el que le ha predicado. Y segundo, defender su apostolado, o sea, su autoridad apostólica para escribirles lo que les ha escrito y lo que les ha enseñado. Él usó su testimonio, él dice cómo se convirtió, cómo llegó el evangelio hasta él, cómo él predicó el evangelio en ellos, denunció lo que ya hemos visto en los sermones pasados, la hipocresía de Pedro, y termina de contar su historia. Y aquí entonces en el capítulo 3, Pablo se dirige directamente a los Gálatas y los va a cuestionar con mucha incisividad, con preguntas profundas que les permitan pensar en su propia vida. ¿Cómo fue que llegaron a esa insensatez? Que hagan autocrítica para que perciban la locura y la inconsistencia en la que se han metido y vuelvan a la verdad. Preguntas, hay una serie de preguntas en este texto. Y son preguntas muchas veces, preguntas honestas, incisivas, profundas, las que nos pueden sacar de insensateces y locuras en las que nos hemos metido. Y eso es lo que va a hacer Pablo aquí. Entonces, lo primero que les va a decir Pablo a ellos, ustedes están locos. Eso es literalmente lo que significa insensatos. Ustedes están dementes, perdieron la razón, la cordura la abandonaron. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Entonces, antes de cualquier pregunta, Pablo dice, ustedes están
locos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Y cuál es la razón? Ya les dije, los Gálatas estaban cambiando el camino de salvación solo por la gracia, solo por Cristo, solo mediante la fe, por un camino de salvación en el que Cristo no era suficiente. Había que hacer algo más que solo creer en Él. Cristo más alguna cosa, una locura. Había que hacerse aceptable a Dios por medio de la obediencia a la ley. Gálatas insensatos cambiaron el camino de la libertad, del perdón gratuito, de la aceptación por gracia por un camino en el que son obligados a obedecer la ley para ser salvos. Ustedes optaron por un camino imposible. Ustedes están locos. Dejaron la seguridad, la eficacia y la justicia perfecta y completa de Cristo para confiar en lo que ustedes son capaces de hacer. Están dementes, están locos. Este es el grito desesperado de Pablo en estos primeros versículos, o en este primer versículo. El teólogo N.T. Wright, él cuenta una historia para ilustrar justamente la locura que estos cristianos en Galacia están cometiendo. Y él cuenta la historia de un acróbata francés llamado Charles Blondin del siglo XVIII, y era un acróbata muy habilidoso que tenía en su registro haber pasado las cataratas del Niágara muchas veces, de adelante y para atrás, inclusive haciendo pequeños números de malabarismo en medio del recorrido. Era tanta su confianza que llegó al punto de desafiar a algún voluntario para cargarlo en su espalda y llevarlo de una punta a la otra. Bueno, una locura, ¿verdad? No solo de Charles Blondin, sino de aquel que se metería en la espalda de ese hombre. Tendría que confiar demasiado, ¿verdad? Entonces es un acto que habla de la confianza del acróbata, pero también de la confianza de un voluntario en que él, subiéndose en las espaldas del acróbata, llegaría sano y salvo a la otra punta. La historia terminó bien. Ahora imagínense que en medio de ese camino, el voluntario dice: yo no confío más en ti. Déjame a mí avanzar por mi propia cuenta y llegar hasta el fin. ¿Qué le diría el acróbata a este tipo? Usted está loco. Yo soy la única garantía de que usted puede llegar al otro lado. Es una locura intentar llegar y hacer el camino por sus propias fuerzas. Yo he probado ser suficiente, ser seguro, ser fiable, ser eficaz. Y ahora usted se quiere bajar de mi espalda para hacer su propio camino, en sus propias fuerzas, en su propia prudencia, y piensa que va a llegar al otro lado. Estás loco. Está demente. Perdió la cordura. La razón pasó lejos. Eso es lo que Pablo está diciendo a estos cristianos en Galacia. Ustedes están bajando de la espalda de Cristo y pretenden llegar al otro lado del camino, a la meta final en sus propias fuerzas, por obediencia a la ley. Cristo ha probado ser suficiente, fiable, eficaz. Y nosotros, ustedes, han probado todo lo contrario, ser reincidentes, falibles y pecadores. ¿Cómo van a confiar en su propia fuerza? ¿Cómo van a confiar en su propio brazo? Es una locura. Y ahí entonces Pablo pregunta: ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los confundió? ¿Quién les hizo pensar que esa era una buena idea? Abandonar a Cristo, la confianza suficiente en Él, en la suficiencia de su obra. ¿Quién los hechizó? Esa es literalmente la traducción de fascinó. Ahí. ¿Quién los hechizó? Pablo está diciendo: la locura que ustedes están cometiendo solo puede ser explicada por un acto de hechicería, de brujería. Es que no es posible que ustedes, que han escuchado el Evangelio, como lo han escuchado, no es posible que ustedes caigan en esa mentira tan absurda, que caigan en esas estafas. Es que nadie puede escuchar el Evangelio como ustedes lo escucharon, como ustedes lo probaron, y caer en tremenda mentira, redonditos. ¿Quién los hechizó? ¿Cómo pudieron creerles? ¿Cómo es posible que hayan perdido la razón a punto de pensar siquiera que es posible progresar en la vida sin Cristo, sin el Evangelio? No tiene ningún sentido. Pablo está espantado. No da crédito a lo que está viendo entre los Gálatas
y justamente porque ellos pudieron probar el Evangelio, ellos pudieron ver a Cristo crucificado por medio de la predicación de Pablo. Y allí en esa cruz está la evidencia definitiva, poderosa y concreta de que han sido salvos única y exclusivamente por lo que Cristo hizo en su lugar, no por lo que ellos pueden hacer. Pablo les está diciendo, ustedes vieron esa cruz cargando al Redentor. ¿Quién los hechizó para que ahora confíen en lo que ustedes son capaces de hacer y no en lo que Cristo es capaz de hacer por ustedes? Y lo peor de todo es que al parecer los Gálatas no ofrecieron ninguna resistencia a los judaizantes. Estaban cayendo redonditos en esa estafa doctrinal de la salvación por las obras de la ley y estaban siguiendo. Y hay algo más. El hecho de que Pablo denomine esta influencia de los judaizantes como hechicería nos indica que Pablo discierne que por detrás de esos falsos maestros, en verdad quien está operando es el propio Satanás. Los judaizantes estaban mostrando una mentira como verdad, tal como lo hizo el diablo desde el principio en Edén, cuando ofreció el fruto prohibido. ¿Qué va? No les va a pasar absolutamente nada. Tranquilos, no hay problema. Y los judaizantes estaban haciendo lo mismo. Pablo, ese evangelio de solo la gracia, solo Cristo, solo la fe, es mentira. Hay que trabajar duro para ser salvo. Hay que obedecer a los ritos. Hay que diezmar, hay que pactar con el Señor. Hay que hacer esto, aquello. Eso sí. Ellos estaban cayendo en esa locura y no es diferente con nosotros hoy. Los falsos maestros de ahora son instrumentos del diablo. No son personas apenas un poco diferentes, que piensan un poquito diferente. Son siervos del diablo. Buscan enseñar sus mentiras haciéndolas pasar como verdades. Tienen su lenguaje evangélico, se tiran sus versículos bíblicos, tienen iglesias enormes, pero no pasan de hechiceros y siervos del diablo. Parecen siervos de Dios, pero no son. Y aquí cabe que reflexionemos aquí. ¿A quiénes estamos oyendo? ¿Qué predicadores, qué libros, qué materiales están moldeando nuestra vida espiritual? ¿Quiénes nos están fascinando? Necesitamos prestar mucha atención. Infelizmente, muchos creyentes van tras ellos en busca de bienestares de este mundo. Y sabemos que los que pertenecen a Dios, que han sido elegidos por Él, que han sido justificados por Cristo, que han sido habitados por el Espíritu Santo, aunque puedan ser engañados temporalmente por esos falsos maestros, jamás caerán definitiva ni totalmente. Pero necesitamos prestar atención. ¿Quién nos está fascinando? ¿Quién nos está seduciendo? ¿Quién nos está hechizando? Necesitamos prestar mucha atención. Pablo está espantado y es justamente porque este pueblo había probado el verdadero evangelio. Ellos vieron a Cristo crucificado muy claramente por medio de la predicación de Pablo y es justamente sobre Cristo crucificado de lo que se trata el evangelio. Fíjense nuevamente versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Este es el gran problema de los Gálatas. Están siendo acusados de haber dejado la verdad del evangelio para seguir otro evangelio y en verdad no hay otro evangelio, ¿verdad? Ahora, si te preguntan a ti, ¿qué es el evangelio? ¿Qué responderías? ¿Cómo definirías el evangelio? Esto es lo que están abandonando los Gálatas, el evangelio. Entonces es importante tener claro qué es el evangelio. Si a ti te hacen esa pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué responderías? Yo he escuchado muchas respuestas porque en las entrevistas para nuevos miembros esta es una pregunta recurrente. Y hay respuestas tal vez un poco con nerviosismo, porque estamos en una entrevista, que no articulan muy bien, pero hay algunas que se concentran en lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿no? El evangelio es ir a la iglesia, el evangelio es portarse bien, el evangelio es tratar de ayudar a las personas, el evangelio es ser buena persona, ese tipo de cosas, el evangelio. ¿Cómo definirías el evangelio? ¿Será que esas respuestas
serían las que tú darías. Y esto es algo que necesitamos tener muy claro porque es justamente el Evangelio lo que nos hace cristianos, es justamente el Evangelio lo que nos permite crecer y progresar en la vida cristiana. Todas esas respuestas que yo les dije tienen que ver con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero el Evangelio no es la predicación de lo que nosotros debemos hacer. No es la predicación de un consejo, es decir, haz esto o aquello, venga a la iglesia, deje el trago, sea conservador, tenga amigos cristianos. No es la predicación de un consejo del Evangelio, porque un consejo habla de un procedimiento, de algo que nosotros necesitamos hacer. Pero el Evangelio no habla de lo que nosotros debemos hacer. El Evangelio no nos predica un consejo que tenemos que poner en práctica. El Evangelio nos predica lo que alguien más hizo por nosotros de manera perfecta en nuestro lugar. Eso es el Evangelio. No es la predicación de un buen consejo, es la predicación de una obra que ya fue realizada por nosotros, por el propio Hijo de Dios. El Evangelio es la predicación de Cristo crucificado. Es eso y solamente eso lo que nos salva. Cristo crucificado. Y esa fue la verdad presentada a los Gálatas. Esa fue la verdad que ellos abrazaron y creyeron. Pablo en ningún momento les predicó algún procedimiento que necesitaban realizar. No les dio algún consejo que deberían poner en práctica. Él les proclamó la obra realizada de Cristo en lugar de ellos. Y ahora ellos estaban creyendo que para ser salvos necesitaban seguir procedimientos. Y tal vez es lo que nosotros creemos, que para ser salvos necesitamos seguir procedimientos. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Cristo hizo por nosotros de manera perfecta, definitiva y eficaz. Entonces el Evangelio no es una invitación a realizar algo por Dios. El Evangelio es la invitación a creer en lo que Dios ya hizo por ti, en tu lugar. ¿Entendías eso? Eso necesita estar claro. Porque eso es lo que sustenta y fundamenta tu salvación, no lo que tú haces. Lo que tú haces es imperfecto, oscilante, es sucio, es pecador. Lo que Cristo hizo es perfecto, santo, justo, capaz de conquistar salvación para nosotros. ¿Ya vieron la locura que cometemos al confiar en nuestros propios esfuerzos? Es una insensatez, es bajarnos de la espalda de Cristo. Y esto era lo que estaban olvidando los Gálatas, que toda su salvación, su aceptación, su crecimiento en la fe, su santificación, su progreso en la vida cristiana, venían de un solo acto, de una sola obra, y no hecha por ellos, sino hecha por Cristo. ¿Por qué puede ser justificado? Por Cristo crucificado. ¿Cómo puedes crecer y progresar en la vida cristiana? Ser santificado por Cristo crucificado. Es por Él y solamente por Él. Es allá, a ese hecho objetivo al que tú debes volver para tener seguridad de tu salvación. Si lo que haces, o más bien, si tú vuelves tu vista a lo que tú haces para determinar si eres salvo o no, vas a estar bajo riesgo de mucha angustia y de mucho sufrimiento. Porque es insuficiente lo que nosotros hacemos. Mientras que si tú vuelves tus ojos a aquello que Jesucristo hizo, tú puedes descansar. Ahí está resuelto todo. Ahí está pagada toda deuda. Ahí está satisfecha toda justicia en Cristo Jesús. No es por ti, no es por tus obras, méritos o decencia, es por Cristo y este crucificado. No es porque vienes sagradamente a la iglesia, porque diezmas, porque tienes tus devocionales en día. No es porque intentas ayudar a otras personas que eres salvo. Es por Cristo, porque lo viste a Él crucificado. Entonces un cristiano no es alguien que sabe de Cristo únicamente. Es esencialmente alguien que ha visto a Cristo crucificado por Él. Eso fue lo que los Gálatas habían visto. Ustedes vieron a Cristo crucificado por la predicación del Evangelio. ¿Quién los hechizó para pensar que esa obra era insuficiente? Eso es en esencia un cristiano, alguien que vio a Cristo crucificado por sí mismo. Entonces, sea que hayas llegado a la iglesia cuando eras niño, naciste en una iglesia cristiana,
Tus papás te llevaron a la iglesia desde que eras un bebé. O sea que hayas llegado a la fe hace poco, estás recién llegando a la iglesia. Necesitas responder a la siguiente pregunta. ¿Tú puedes ver a Cristo crucificado por ti, para tu salvación? Porque si no ves a Cristo recibiendo en tu lugar toda la condenación que merecías, si no lo ves en esa cruz derramando su sangre para el perdón de tus pecados, cualquier hechicería te va a encantar. Cualquier promesa vacía, cualquier promesa supersticiosa, cualquier enseñanza falsa te va a hechizar. Cualquier enseñanza que hable de qué tan bueno eres, de qué tanto Dios te debe, de cuán rico, sano y exitoso puedes ser en esta vida, te va a fascinar. Irás tras ellos. Te irás a esas iglesias más poderosas, a las del apóstol, a las de las profecías, de las revelaciones. Allá te vas a ir. Porque no has visto a Cristo crucificado y eso te ha fascinado. Allá te vas a ir. El evangelio solo puede ser Cristo crucificado en el madero. Tú puedes ver a Cristo crucificado por medio de la predicación. Lo ves y lo ves muriendo por ti. Ahí yo estoy representado. Allí quedó saldada toda deuda. Allí se satisfizo toda justicia. Y fue por mí. Estoy en paz con Dios. No hay más guerra. ¿Tú puedes ver eso por ti? Un cristiano es alguien que ha visto a Cristo crucificado y necesitas pensar, ¿qué es lo que te está encantando de esa vida cristiana que tú tienes? De ese ser canuto. ¿Será que lo que te fascina es la versión mejorada en la que te puedes convertir por estar asistiendo a una iglesia? ¿Será la posibilidad de mejorar tu vida en este mundo con algo de evangelio? Una bendición material, construir una familia linda, ser gente decente, conservadora y de bien. ¿Qué te está fascinando en la vida cristiana? Que tal vez puede ser un arma para dar batalla cultural, para luchar contra el progresismo, que sirve para criar gente de bien. ¿Será que es lo que te fascina de la vida cristiana? Oye, sirve para darle lucha y batalla a esos comunistas. Yo veo con mucha preocupación que hay cristianos que son inclusive más conservadores que cristianos. El cristianismo les sirve justamente para afirmar su postura política, pero no porque han visto a Cristo crucificado y dicen, Cristo es mi sustento, es mi baluarte, es mi estandarte, es el eje organizador de mi vida, de mi mundo, de mi existencia. ¿Qué es lo que te fascina en la vida cristiana? ¿Es Cristo crucificado? ¿O es cualquier otra imaginación, proyecto tuyo? Un cristiano es alguien que ha visto a Cristo crucificado. Ahí está nuestra identidad. ¿Qué somos como cristianos? Personas que han depositado toda su confianza y esperanza en una sola obra, en un solo proyecto, en una sola persona, en Cristo Jesús y este crucificado. Él es suficiente para nuestra salvación, para nuestra justificación y para nuestra transformación que sucede en la vida cristiana. Bueno, entonces la vida cristiana comienza no con obras de nuestra parte, ya lo hemos dicho, sino con una intervención soberana de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Él es quien nos regenera, quien nos hace nacer de nuevo, quien abre nuestros corazones. El Espíritu Santo es quien aplica esa obra de redención que Cristo realizó a nuestros corazones. Entonces, la vida cristiana no inicia con algún movimiento tuyo. Si estás aquí escuchando el Evangelio y has creído en él, eso ha sido iniciativa soberana de Dios. Él en su providencia ha articulado todo de tal manera que tú estés en este lugar escuchando el Evangelio y respondiendo a él con fe y arrepentimiento. No es genialidad tuya. La vida cristiana comienza por una obra soberana del Espíritu Santo. Y Pablo los cuestiona entonces a los Gálatas y les pregunta una vez más, ¿cómo fue que recibieron al Espíritu? En otras palabras, ¿cómo inició su vida cristiana? Porque es el Espíritu quien inicia la vida cristiana. Él es quien nos regenera y nos da la fe, abre nuestros ojos, nuestro corazón para ver nuestra miseria, nuestra condenación, nuestro pecado y ver en Cristo que Él es nuestro Redentor. Eso es solo por el Espíritu.
Entonces Pablo está apuntando aquí al inicio de la vida cristiana de los Gálatas. ¿Cómo fue que inició su vida cristiana? ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu? ¿Fue por haberse circuncidado? ¿Por haber obedecido a las obras de la ley? ¿Cómo fue que inició su vida cristiana? ¿O fue que escucharon con fe el Evangelio y comenzó su vida cristiana? ¿Cómo comenzó? Y ahí entonces sabemos, obviamente, que fue por el Evangelio, por escuchar con fe. ¿Qué predicación escucharon cuando recibieron el Espíritu? ¿Fue la predicación de los judaizantes o fue la predicación del Evangelio? ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu? ¿Obras? ¿Lo llamaron, lo conquistaron, lo invitaron a su corazón? ¿Le hicieron gestos hacia el Espíritu Santo? ¿Ven? ¿O fue por escuchar con fe el Evangelio? Pablo los está llevando a que piensen cómo comenzó su vida cristiana y concluyan cómo debería continuar y permanecer su vida cristiana. Y es evidente la respuesta. Los Gálatas habían recibido el Espíritu antes de que se dieran a la locura de hacerse aceptables a Dios por medio de la obediencia a la ley. Y así sucedió con nosotros también. ¿Cómo hemos recibido el Espíritu? Por una obra sobrenatural de Dios al margen de la ley, de las obras de la ley. Nuestra vida cristiana comenzó por un hecho soberano de Dios que intervino en nuestras vidas, no por alguna obra de nuestra parte. Ahora, muchos cristianos pueden pensar lo siguiente: ok, estoy totalmente de acuerdo, no hice nada para iniciar la vida cristiana, pude creer y confiar en el Evangelio por una sobrenatural del Espíritu Santo y mi vida con Dios comenzó. Ok, Dios hizo eso soberanamente, yo no tuve ninguna participación en eso. Oye, pero ahora yo tengo que asegurar esa salvación. Yo tengo que trabajar, tengo que tener disciplina personal, tengo que ser esforzado y tengo que cuidar esta salvación. Dios me metió ahí gratuitamente, pero ahora depende de mí asegurar ese lugar. Y es justamente ese el error que están cometiendo los Gálatas también. Lo que están haciendo los Gálatas y lo que hacemos muchos de nosotros al pensar así es bajarnos de la espalda de Cristo. Yo puedo seguir el camino solo, puedo llegar a la otra punta por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo. Y ahí entonces Pablo les dice: ustedes nuevamente son unos locos. Versículo 3. ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Quieren bajarse de la espalda de Jesús ahora, a mitad de camino, cuando hay abismos al lado y lado, cuando ya comenzó la vida conmigo? Están locos. Y aquí necesitamos distinguir dos conceptos: justificación y santificación. La justificación marca el inicio de la vida cristiana. Nosotros hablamos la semana antepasada sobre eso, el evangelio de la justificación. Entonces la justificación marca el inicio de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es justamente en ese momento en el que Dios te cambia el estatus legal. Pasas de ser un condenado que merecía condenación a ser ¿quién? ¿A ser qué? Un justificado. Alguien perdonado por Dios que es tratado como justo. Y ahí comienza la vida cristiana. Justificación es un hecho que Dios hace, al margen de tus obras, al margen de la obediencia que tú puedas realizar. Él declara sobre ti, porque creíste con fe en el Evangelio, justificado. ¿Con base en la justicia de quién? La justicia de Cristo. Y ahí, de ahí en adelante comienza un proceso, no un hecho, no un acto, un proceso. Acto es diferente de proceso, ¿verdad? Un acto es algo que se hace en el acto, es un hecho. Proceso es algo que toma tiempo. Y este proceso en el que todos los cristianos estamos va a tomar toda la vida. Y ese proceso se llama santificación y es en el que nosotros somos limpiados. Por decirlo de alguna manera, justificación nos saca del barro, la santificación saca el barro de nosotros. Nos va limpiando. Y ese proceso va a durar toda la vida. Y ese proceso tiene su lugar por la habitación del Espíritu Santo en nosotros que nos va santificando. Espíritu Santo se llama
Espíritu Santo de esa manera porque su función principal es santificar al creyente. Entonces Él nos está santificando. Ahora, no significa que ahora que parece que todo Dios lo hace, ¿no? En la santificación nosotros también estamos pasivos. No, la justificación no hemos hecho absolutamente nada, pero en la santificación ahora nosotros vivimos la vida por el poder y la llenura del Espíritu Santo. Él nos habilita para que ahora nosotros podamos vivir la vida de la fe. Que vimos la semana antepasada, ¿cuál es esa vida de la fe? El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Esa es la manera en que yo vivo, esa es mi confianza, esa es mi seguridad, esa es mi certeza. Entonces, fíjense, no existe ningún momento en la vida cristiana que estemos abandonados a nuestra propia fuerza. Por decirlo de otra manera, no existe momento en que estemos fuera de la espalda de Jesús. Entonces no podemos iniciar algo en el Espíritu y después pretender que lo podemos terminar por nuestra propia carne. Y fíjense que vivir en la carne, como Pablo está llamando a estos Gálatas que están viviendo ahora, no luce mal necesariamente. Vivir en la carne normalmente uno dice, es inmoralidad, es infidelidad, es mentira, es robo, es deshonestidad, es chisme. Pero aquí vivir en la carne luce como una persona decente y moral que está intentando vivir la vida cristiana por su propio brazo, olvidando el Evangelio, confiando en sí mismo y no en Cristo. Entonces fíjense, vivir en la carne también puede ser vivir pensando que lo que asegura nuestra salvación es lo que hace nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro esfuerzo, nuestras obras, nosotros. Si estás viviendo en la carne cuando piensas que necesitas autolimpiarte después de que has pecado para poder volver a orar al Señor, estás viviendo en la carne. No, yo tengo que limpiarme un poco, tengo que dejar un poquito el pecado que acabo de cometer un par de días. Ahí sí voy a orar. Estás viviendo en la carne. Porque tú mismo te estás intentando limpiar, autolimpiar por tus propios esfuerzos, por tus propias obras. Estás viviendo en la carne. Fíjate, no luce como alguien inmoral, luce como alguien que no va a la fuente para ser limpiado verdaderamente. Vivir en la carne es vivir pensando que por cumplir un sistema de obras, requisitos y méritos que nosotros mismos nos hemos impuesto, eso es lo que va a asegurar nuestra salvación. Eso también es vivir en la carne y ese camino no apenas resulta imposible para nuestra salvación, resulta agotador, esclavizador y angustiante. Claro que en la vida cristiana hacemos cosas, claro que hay obediencia, claro que hay obras en la vida cristiana, pero no son para conquistar salvación. Son bajo el entendimiento de que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Yo vivo para Él. Es muy diferente. Bueno, Pablo nos dice algo más y dedica unas palabras para el sufrimiento que los Gálatas han padecido. Fíjense, versículo 4. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Los Gálatas habían sufrido por el Evangelio. Habían sufrido persecución por haber creído en el Evangelio. Era así que sucedía en aquella época. O eran perseguidos por los judíos, que creían que los cristianos eran una secta que estaba amenazando su religión. No los cristianos judíos, sino los judíos. Y también sufrían persecución de los romanos, que veían en el cristianismo una amenaza. Sin embargo, en su momento los Gálatas supieron sufrir sin negar a Cristo. Y ahora Pablo les pregunta, ¿dónde estaba toda esa firmeza? Toda esa perseverancia. Pablo los está invitando a que miren para atrás y vean cómo sufrieron con fidelidad para que le hagan frente a esa oposición que ahora están viviendo de la misma manera por la que ya padecieron. Bueno, esa es una paréntesis, una pequeña palabra sobre ese sufrimiento que los Gálatas experimentaron. Y llegamos a la última pregunta. Pablo está cuestionando a los Gálatas para que reflexionen, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en esas preguntas, para que hagan autocrítica y perciban la insensatez que están cometiendo. Y finalmente, entonces, Pablo hace la última pregunta, versículo 5. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace
¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo suceden esos milagros y esas maravillas que están sucediendo entre ustedes por el Espíritu? Bueno, primero Pablo reconoce que aún están sucediendo maravillas por el Espíritu de Dios entre ellos, milagros, conversiones, eventos sobrenaturales, y la pregunta viene entonces en esa misma dirección. ¿Estas maravillas han sucedido entre ustedes por las obras de la ley o por el oír con fe? Dicho de otra manera, ¿ustedes han conquistado esos milagros con su obediencia, con su circuncisión, con sus ritos, o han sucedido soberanamente y por gracia, sin su intervención? ¿Cómo es que han sucedido? Y pareciera que esta pregunta nos pasa por arriba de la cabeza, porque no nos preocupamos tanto con milagros aquí en la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Pero debería llevarnos a reflexionar sobre cómo suceden los milagros y las maravillas entre nosotros hoy, porque sí, yo creo que el Señor hace milagros y maravillas. Él es todopoderoso, soberano. Aquí pueden suceder sanidades, milagros, matrimonios restaurados, conversiones, claro que sí. Y tenemos que preguntarnos cómo esas cosas suceden en nuestro medio. Y les doy algunos ejemplos. ¿Cuál es el entendimiento que está por detrás de una cadena de oración por una petición? O sea, sumar a más gente en una petición para que oren. Y yo creo que lo que está por detrás o el entendimiento de una cadena de oración normalmente es que un poquito de mi oración con un poquito de la tuya, con otro poquito de la tuya, y así formamos una super oración que le va a torcer el brazo así. Dios, aquí hay una multitud orando, entonces aquí tú tienes que responder, ¿verdad? No digo que no sumemos personas a nuestros pedidos de oración, pero no pensemos que por sumar más personas o porque hacemos oraciones de manera específica con estos códigos, con este protocolo, va a destrabarse algo allá. El Señor obra milagrosamente, soberanamente y por gracia, no por la intensidad de nuestra oración. No confiamos en la oración, confiamos en el Dios a quien dirigimos la oración. Es muy diferente. O personas que piensan que la oración del pastor es más poderosa y la prefieren por sobre la oración de algún otro hermano. No, yo quiero la oración del pastor, que así es poderosa, es ungida. ¿Cómo suceden los milagros entre nosotros? ¿Quién hace las maravillas entre nosotros y por qué razón las hace? Dios las hace, no nosotros. ¿Y por qué razón las hace? Porque le torcimos el brazo a Dios con nuestra piedad, porque el pastor oró, porque se usó aceite, porque fuimos a la iglesia tal, apostólica y profética. Nada de eso. Dios lo hace soberanamente. Pablo les está diciendo, hermanos, nadie ahí en Galacia necesitó ser circuncidado, nadie necesitó volverse judío para que hubieran convertidos en la iglesia. Nadie tuvo que hacer una gran hazaña, abrir un portal, sacrificar un salario, dar un terreno para que el Señor operara milagros. ¿Cómo fue que los milagros sucedieron entre ustedes? Por la predicación fiel del Evangelio. Entonces no es necesario el show, las campañas, las cruzadas, las vigilias de poder, los aceites, los supuestos apóstoles con sus portales. No es necesario pactar con el Señor para ver milagros. Donde hay predicación fiel del Evangelio, allí hay milagros. Allí hay conversiones, allí hay personas siendo sanadas. Allí hay matrimonios siendo restaurados. Entonces no necesitas ir a una iglesia más poderosa. No necesitas ir a un pastor más poderoso que sí decrete, que sí tiene fe. Necesitas escuchar el Evangelio siendo predicado con fidelidad. Aquel que suministra el Espíritu hace maravillas entre ustedes. ¿Cómo las hace? Por el oír con fe el Evangelio siendo predicado. Mis hermanos, no hay ningún momento en nuestra vida, ni para iniciar la vida cristiana, ni para crecer en la vida cristiana, ni para que sucedan milagros en nosotros en el que no necesitemos el Evangelio. No existe ese momento en el que ahora es por nuestra propia cuenta. Ahora yo me bajo de la espalda, ahora es conmigo. Ahora es en mi brazo. El Evangelio es esencial, básico y fundamental en toda nuestra vida cristiana, desde el comienzo hasta el final,
para que iniciemos en ella, para que crezcamos en ella y para que veamos milagros en ella. Necesitamos el Evangelio. Somos justificados por el Evangelio, somos santificados en el Evangelio y veremos milagros por el Evangelio. Y toda vez que comprometemos esa verdad y pensamos que es por nuestro propio brazo, estamos haciendo lo que ese voluntario hipotéticamente hubiera hecho cuando estaba en la espalda del acróbata. Yo aquí me bajo, yo voy por mi propia cuenta. Al instante en que te bajes, te caes al precipicio, porque tu habilidad es insuficiente. Aunque seas alguien que hace buenas obras y hace más buenas obras que malas, el Señor no balancea a ver qué pesa más. Hay una obra mala, no sirve más. Te caes. No confíes en tu propia prudencia, en tu propio brazo. Confía solamente en Cristo. Es allá donde tú debes volver cuando dudes de si Dios te acepta o no. Es Cristo quien me acepta. Es Dios por medio de Cristo quien asegura mi aceptación. Y mis hermanos, por gracia, puedo decirles con toda seguridad que esta iglesia insistirá en predicar el Evangelio con fidelidad. Insistirá en promover que tú crezcas en la vida cristiana por el Evangelio predicado con fidelidad. No buscaremos métodos alternativos, cosas extrañas, raras. Vamos a seguir predicando el Evangelio puro de la gracia de Dios y por él vamos a crecer. No hace falta nada más. Cristo ya lo dio todo. No hace falta ir a un congreso de activación, rompimiento, nada. Él ya es suficiente. Él ya es suficiente. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque por ella, Señor, tú nos recuerdas, Señor, que todo lo que necesitamos en nuestra vida para iniciar en ella, crecer en ella y ver milagros en ella, Señor, es tu puro evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que predica tu evangelio con fidelidad, con pureza, con sencillez, Señor. Ayúdanos, Señor, a encantarnos con eso. No con el show, no con las luces, no las hay aquí. Pero que eso no sea un motivo de tristeza en nuestro corazón. No tener ciertas cosas que hay en otras iglesias. Señor, que lo que nos fascine sea el Evangelio, Señor. Y que de ese Evangelio se desprenda comunión con los hermanos, piedad, oración, intercesión, orar juntos, Señor. Tener comunión juntos, Señor. Ayúdanos a que eso sea lo que nos fascine, que eso sea lo que nos encante, que Cristo ya lo hizo todo por nosotros y nosotros en esa vida podemos descansar en Él y podemos vivirla por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ayúdanos a confesar eso constantemente, a descansar en eso constantemente, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.